Música Protegida está destinado a quienes les gusta la música y quieren conocer nuevas obras que involucren músicos. Ahora bien, para que esto ocurra, hay que entender una premisa. Todo músico es un trabajador y todo trabajador tiene derechos. En Argentina existe un convenio colectivo de trabajo que ampara a los músicos en cada encuentro con sus oyentes. Claro, al encuentro de los trabajadores con su público. Aquí nos dedicamos a revisar el marco legal que los protege buscando que con cada reproducción, cada vez más músicos se sepan y sientan protegidos. ¿A quién llamaría un trabajador de la música o cuándo sería un trabajador de la música? El trabajador de la música es la persona que, mediante cualquier instrumento, ejecuta el arte de hacer música. ¿Sí? Puede ser un instrumento de viento, instrumento de cuerdas, o incluso el instrumento vocal también. ¿Sí? Eh, Después, el trabajador de la música es todo aquel que a través de un instrumento o a través de su voz o de la enseñanza musical, ¿sí?, trabaja en esta actividad. ¿Por qué el músico es un trabajador? La ley 14.597, la ley del ejecutante musical, la ley del músico, ¿sí?, lo pone el músico como trabajador desde el momento que el músico no solamente vende arte, más allá de que lo hace, sino que lo vende, digamos, a sus horas de estudio, el equipamiento, lo que hace en equipamiento, y después en su forma de mostrarlo. Cuando uno va a mostrar su trabajo, se encuentra por ahí con lugares, ¿sí? Para poder exhibir ese trabajo, hay lugares donde se vende un ticket. Ese ticket generalmente le trae una retribución más al lugar que vende ese ticket. Digamos, si no hubiese un músico, quizás una cervecería no tendría 50, 70 o 100 personas una noche. Quizás la cerveza no vale lo mismo lo que vale un día de semana que estando un músico. Entonces, también hay cierta complejidad, por llamarlo de esta forma, entre el músico actuando con el valor de la cerveza. También es cierto de que el músico puede ser autogestivo, ¿sí? Lo puede ser, pero también tiene que tener conciencia el músico que al ser autogestivo y al autoproducirse, le caben también las responsabilidades, no solamente eh, penales, que las hay, y son muy bravas, tenemos el caso de Cromañón, ¿sí?, donde le cabe la pena judicial y la responsabilidad judicial, sino que también las cargas sociales de los músicos que él contrate. Digamos, yo voy a tocar en algún lado, me autoproduzco, pero llevo conmigo 3 o 4 músicos. Lo que estoy haciendo es dándole trabajo a esta gente, por ende soy responsable de esa gente. Hay una ley, es la 14.597, ¿sí? Y hay un convenio colectivo de trabajo también, que avala esto, donde dice que, bueno, que el músico, en su carácter de trabajador, lo expone de esa forma, mediante el ticket, mediante el borderó, mediante la gorra, ¿sí? Digamos, no importa la forma, ¿sí? No deja de ser un trabajador. Es un convenio colectivo de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo es un papel que se firma, es un acuerdo que se firma entre partes, digamos, la parte empresarial con la sindical y a su vez está homologado por el Ministerio de Trabajo. Quiere decir que hay 3 personas sentándose en una mesa de negociación en mutuo acuerdo firmando ese convenio. Ese convenio lo que hace es la protección del músico, las obligaciones del músico frente a su trabajo, ¿sí? Participación del sindicato. El sindicato, yo siempre digo esto, el sindicato no es para dar trabajo, el sindicato es para defender los derechos de los trabajadores, de la actividad. Entonces, nosotros no podemos abrir una bolsa de trabajo, lo que sí tenemos que hacer es defender a cada trabajador que está dentro de nuestra actividad. A veces cuando uno habla de sindicalismo, como que salen corriendo. Y es lógico porque se asustan. El músico decir sindicalismo se asusta. Y nosotros empezamos a explicar de que es la herramienta la cual a nosotros nos permite pelear por nuestros derechos y hacer aplicar leyes vigentes, convenio colectivo de trabajo, el músico en concientizarse de las responsabilidades que le puede llegar a caber en caso de un accidente. Aparte, cosas muy puntuales. Por ejemplo,
de qué forma, cuánto tiempo el músico tiene que estar arriba en el escenario, quién le tiene que pagar el flete, quién tiene que poner el sonido, digamos, un montón de cosas que hacen a la regulación y al trabajo seguro del compañero o compañera que estén actuando. A veces cuando nosotros decimos somos el sindicato de músicos, nos miran con cara de como diciendo, somos como la pandemia, digamos, venimos todos disfrazados, una cosa así. Nos ven con cara rara, pero cuando empezamos a explicar, claro, cuando empezamos a explicar de qué es de qué es la actividad, de qué se trata, de cuáles son los derechos, de en qué consiste, en qué podemos ayudar, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos, ¿sí? Porque tenemos obligaciones también. Ahí empezamos a entender lo necesario que es tener esta herramienta sindical, la cual defienda a los trabajadores músicos, ¿sí? No nos olvidemos que cuando va a tocar, nos ha pasado muchas veces de acercarnos al micrófono y que tener una descarga eléctrica, por ejemplo. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en que falta la regulación y la aplicación de ese convenio 112.90 y de la 14.597, donde uno puede ir a defender. ¿Sí? El tema no es ir a cerrar por ahí lugares. El tema es ir a hacerle entender esos lugares, ¿sí? Que tienen que bajar bajo las normativas vigentes. Porque, a ver, la responsabilidad, debo decir, penal es compartida. Y el músico tiene que entender que tiene que hacer un contrato de actuación con la parte quien lo contrata, hacer un contrato de actuación donde quedan bien definidas las partes, quién es el contratado y quién es el que contrata. Si no, a la hora de cualquier eventualidad, de cualquier desgracia que puede pasar, ¿sí? Desde que alguien se quiebre un pie, vamos a llamar algo muy sonso, pero puede pasar. O a que alguien fallezca dentro del lugar, entonces en ese caso el músico tendría la misma responsabilidad. Ahora, teniendo el contrato de trabajo y aplicándose el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? El músico está protegido porque el músico está demostrando de que él fue contratado ahí. Entonces, la responsabilidad penal le cabe únicamente a la persona que contrata el músico. ¿Sí? A nosotros corresponde ir a ver de que el músico, en el momento que está trabajando, esté bajo las normativas vigentes y esté bajo todas las reglas de seguridad vigentes. Los derechos que tiene un músico para hacerse conocido, antes de la pandemia veníamos discutiendo cuál era el rol de un sindicato. Si sindicato sí o si sindicato no. Hoy con la pandemia estamos discutiendo cuál es el rol futuro de los músicos. Digamos, ni siquiera del sindicato, sino cómo vamos a hacer los músicos para tocar. Yo veo por ahí en las redes sociales, veo en Facebook, Instagram o en distintas redes, en YouTube, muchos compañeros y compañeras mostrando su arte, creyendo por ahí, en algunos casos, no querer desaparecer del circuito, y me parece muy, muy lógico y muy aceptable, y en otros casos, intentando vender su arte a través de estas plataformas, sin entender que los derechos relativos y de cobro de estas plataformas son internacionales. Está bueno por ahí los vivos, hacerlos para no perder ese vínculo con el público y mostrarse activo, y por otro lado psicológicamente le ayudaría tanto al músico como a la gente, ¿sí? Hoy en el mundo la música es una necesidad humana. Los músicos, ni bien empezó la pandemia, salieron a pedir por el 30% de las reproducciones nacionales, ¿sí? Eso tiene que ver con la ley de la música, escrita en el 2009-2010, donde el artículo 65 de dicha ley, el inciso A, habla de que los medios tienen, por ley, la obligación de pasar el 30% de música nacional. Lo que están haciendo muchos músicos es pedir de que de una vez por todas esa ley se aplique. Cuando nos pasan este tipo de cosas, es ahí donde nosotros hacemos una evaluación propia de nuestra actividad y decimos, si nosotros hoy tuviéramos la herramienta sindical, la cual haya estado fortalecida por esa distribución de los ingresos que generamos, tendríamos una distribución mucho más equitativa, tendríamos una organización mucho más estable y unas bases más estables para, e incluso desde la organización, poder largar una plataforma, el cual también sea autogestiva para los compañeros y compañeras que están sin trabajo.
Música protegida está destinada a quienes les gusta la música y quieren conocer nuevas obras que involucren músicos. Ahora bien, para que esto ocurra hay que entender una premisa. Todo músico es un trabajador y todo trabajador tiene derechos. En Argentina existe un convenio colectivo de trabajo que ampara a los músicos en cada encuentro con sus oyentes. Claro, al encuentro de los trabajadores con su público. Aquí nos dedicamos a revisar el marco legal que los protege, buscando que con cada reproducción cada vez más músicos se sepan y sientan protegidos.